champán no es solo una bebida, es un símbolo de celebración, de lujo, de historia y de pasión. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo nació el champán? ¿Por qué esta burbujeante joya de Francia se convirtió en la bebida más asociada con la elegancia y el éxito? Hoy te contaré una historia que mezcla ciencia, religión, accidentes felices y siglos de perfeccionamiento. Una historia que comienza en el corazón de Francia, en una región que transformó un error en un milagro. Prepárate para descubrir cómo nació el champán y qué lo hace único en el mundo. El nacimiento de una leyenda. Para entender el origen del champán, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al siglo XVII, en la región de Champagne, al noreste de Francia. En ese entonces, los monjes benedictinos elaboraban vino tranquilo, sin burbujas. Era un vino blanco hecho con uvas tintas, principalmente Pinot Noir, en una zona donde el clima frío complicaba la fermentación. Los inviernos eran tan fríos que el proceso de fermentación se detenía, dejando parte del azúcar sin transformar en alcohol. Cuando llegaba la primavera y subían las temperaturas, la fermentación se reactivaba dentro de las botellas, liberando dióxido de carbono. El resultado era un vino que burbujeaba y que muchas veces hacía estallar las botellas. Al principio, esto era considerado un desastre. Los monjes lo llamaban el vino del diablo, porque rompía las botellas y hacía saltar los corchos por la presión. Pero en medio de ese caos, apareció un hombre que cambiaría la historia para siempre. Dom Perignon y el nacimiento del champán. Su nombre era Dom Pierre Perignon, un monje benedictino nacido en 1638. Trabajaba en la abadía de Haut-Villers, cerca de Épernay. Dom Perignon era un perfeccionista. Su misión no era inventar el champán, sino mejorar la calidad del vino que producían. Con el tiempo, empezó a experimentar con diferentes mezclas de uvas y métodos de vinificación. Descubrió que al combinar uvas de distintas parcelas, podía equilibrar sabores, aromas y acidez. También fue uno de los primeros en usar tapones de corcho y botellas más gruesas para resistir la presión del gas. Su famoso lema era: «Trabajemos para que nuestros vinos sean los mejores del mundo». Aunque Dom Perignon no inventó directamente el champán con burbujas, fue el primero en comprender cómo controlarlas y aprovecharlas. Gracias a él, el vino espumoso pasó de ser un accidente a convertirse en una obra de arte. La revolución de las burbujas. Durante el siglo XVIII, la popularidad del vino espumoso creció rápidamente, especialmente entre la nobleza francesa e inglesa. Las burbujas, que antes se veían como un defecto, se convirtieron en un símbolo de refinamiento y placer. Los ingleses, fascinados por esta nueva bebida, comenzaron a mejorar la técnica. Fueron ellos quienes desarrollaron botellas más resistentes al gas, elaboradas con vidrio grueso. También perfeccionaron el método de tapado con corcho, importado de España y Portugal. Así, el champán comenzó a tomar su forma definitiva: vino espumoso natural, elaborado a partir de una segunda fermentación dentro de la botella. Una técnica que más tarde sería conocida como el método champenois. El método champenois. Este método artesanal sigue siendo la base del champán actual. Primero se elabora un vino tranquilo, con uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Luego se embotella junto con una mezcla de azúcar y levaduras, llamada licor de tiraje. Durante meses, e incluso años, las levaduras transforman ese azúcar en alcohol y dióxido de carbono, creando las burbujas. Una vez finalizada la fermentación, las botellas se colocan boca abajo y se giran lentamente,
un proceso llamado remouage. De esta forma, los restos de levaduras se acumulan en el cuello de la botella. Después, se realiza el degüelle, que consiste en congelar el cuello y expulsar los residuos. Finalmente, se añade una pequeña dosis de licor para ajustar el sabor y se coloca el corcho definitivo con su característico alambre llamado bozal. Todo este proceso puede durar varios años. Y es precisamente esa paciencia, ese tiempo, lo que da al champán su complejidad, su finura y su elegancia. ¿Qué hace único al champán? El champán no es cualquier vino espumoso. Su unicidad proviene de 3 factores principales: el terroir, el método y la tradición. Primero, el terroir. La región de Champagne tiene un clima frío y un suelo calcáreo rico en tiza que retiene el agua y aporta frescura a las uvas. Estas condiciones permiten obtener vinos con una acidez natural perfecta para el espumoso. Segundo, el método. La segunda fermentación en botella es mucho más costosa y laboriosa que otros métodos de producción. Pero también es la que genera burbujas más finas, aromas más complejos y una textura cremosa inconfundible. Y tercero, la tradición. Cada casa de champán guarda secretos transmitidos durante generaciones. Desde Veuve Clicquot hasta Moet y Chandon, pasando por Dom Perignon o Krug, todas tienen un estilo propio que define su firma en cada botella. El champán como símbolo de celebración. A partir del siglo XIX, el champán se convirtió en sinónimo de celebración. Coronaciones, victorias militares, inauguraciones, nacimientos y bodas, todo se brindaba con champán. Su imagen se asoció al éxito y al glamour, en parte gracias a la aristocracia, y más tarde al cine y la publicidad. Hollywood, los reyes de Europa y los grandes artistas hicieron del champán un ícono universal. Una botella de champán no solo se abre para celebrar, sino también para recordar que cada burbuja contiene siglos de historia, trabajo artesanal y pasión. El legado del champán. Hoy, el champán continúa siendo uno de los vinos más prestigiosos del planeta. Cada año se producen más de 300 millones de botellas, pero la denominación está estrictamente controlada. Solo los vinos elaborados en la región de Champagne, con el método tradicional y las uvas permitidas, pueden llevar ese nombre. El resto del mundo produce vinos espumosos, pero ninguno puede llamarse champagne. Es una denominación de origen protegida, símbolo de calidad y autenticidad. Por eso, cuando descorchas una botella, no estás abriendo solo vino. Estás liberando historia, cultura y arte francés. Conclusión. El champán nació de un accidente, pero su grandeza no fue casualidad. Fue el resultado de siglos de experimentación, paciencia y pasión por la perfección. De los monjes que lo consideraban un error, a los maestros que lo convirtieron en arte, esta bebida representa lo mejor del ingenio humano. Así que la próxima vez que escuches ese inconfundible sonido del corcho al salir, recuerda que en esa botella hay más que burbujas. Hay historia, esfuerzo y la esencia de una región que supo transformar un problema en una joya eterna. El champán no solo se bebe, se celebra, se admira y se respeta. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y seguirnos para más historias del mundo del vino. Nos vemos en un próximo video.